tema que vamos a tratar es un poco el plan que Dios ideó para salvar a la raza caída. ¿Qué hacer para ser salvo? Bueno, vamos a analizar primero cuál es nuestra condición. Venga, que lea el primero. Antonio. No hay nada que leer. No lo ve. La paga del pecado es muerte. Ya está. Eso es. Siguiente. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quería leer más. Siguiente. No hay justo ni a uno. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Bueno, fijaos que estos tres textos nos ubican un poquito en la situación real en la que nos encontramos nosotros. Fijaos que primero es que el que peca tiene que morir. Y la ley divina no es, bueno, una pena pequeña. No. El que transgrede es una amenaza para el universo. Así que la solución es la muerte. Todos los hombres que hemos nacido en esta tierra y todas las mujeres hemos pecado. Así que estamos, es decir, no tenemos ningún derecho a vivir dentro de la eternidad. Y si si hubiese alguna duda, fijaos que Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Es decir, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que quitando a Jesús, que es el único que la Biblia declara que vivió sin pecado, los demás todos hemos pecado. Incluso personajes de la Biblia que no se menciona que pecasen, por ejemplo, José, Daniel, Enoc, no sé, que no se menciona. No hay nadie que pueda decir, pues fulanito no pecó. Todo el mundo ha pecado, así que no tenemos derecho a nada. Otra de las propuestas que Satanás lanza y muchos creyentes caen en la trampa es si es posible comprar la salvación. O sea, si todos somos pecadores y estamos destituidos de la eternidad, pues vamos a ver si podemos hacer alguna cosa para merecérnosla y para ganarla. Entonces, las dos cosas que normalmente se utilizan para comprar la salvación son las obras buenas y los sacrificios. Y este planteamiento, que sobre todo lo tienen los católicos y los ortodoxos, es ver la religión como si fuera una especie de balanza. Si las cosas buenas pesan más que las malas, te salvas. Pero si las cosas malas pesan más que las buenas, te pierdes. Así que esto es un poquito como comprar. He pecado, pero Señor, yo ahora hago un sacrificio, doy una limosna, hago una obra buena y he compensado. Así que, Señor, ya lo he pagado. De hecho, fijaos que cuando uno, el católico, ¿no?, va al confesionario, después de decir sus pecados, el sacerdote le da la penitencia. ¿Qué es la penitencia? Pues por haber cometido esos pecados tienes que hacer esto, esto y esto. Y entonces, ¡hala!, ya has cubierto. Esta es, digamos, un poco la idea, ¿no? Venga, que lea el siguiente. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Bueno, fijaos que las obras buenas, por buenas que sean, no sirven para comprar la salvación, para ganar la salvación. Porque todas las obras que hace el ser humano pecador están teñidas de egoísmo, de alguna forma. Así que incluso las obras buenas que hacemos, al cabo de un tiempo, pensad por ejemplo en el rey Josías, ¿no? El rey Josías, oye, se portó muy bien, fue un reformador, fue obediente a Dios, y cuando cogió una enfermedad para morirse, hasta el rey Josías le dijo a Dios, Señor, concédeme más tiempo porque yo me he portado bien. O sea, que las cosas buenas que hacemos, de alguna manera, las hacemos, pero pensando, y muchas veces decimos esto los creyentes, ¿no?, cuando sucede algo mal, decir, yo no merezco esto, yo soy una persona buena, intento obedecer a Dios, ¿por qué me pasa esto? O sea que las obras que hacemos tienen egoísmo, tienen intereses, luego no sirven. ¿Podemos dejar de pecar? Dale al siguiente. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también
¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Bueno, aquí fijaos que esto está muy bien, ¿no? Porque pone dos ejemplos que son muy ilustrativos. Es decir, un negro podrá dejar de ser negro y volverse blanco. Y un tigre podrá quitar, digamos, los dibujos de la piel y quedarse liso. Y efectivamente, de forma natural, no. Otra cosa es, pues como hacía era el Michael Jackson o este que se ponía Sí, productos, Michael Jackson, sí. claro, para blanquear la piel, pero estamos hablando de elementos que mientras los pones, pues a lo mejor pueden neutralizar la melanina, pero un negro siempre será negro, un blanco siempre será blanco, es decir, no se puede cambiar el color de la piel. Y un leopardo pues siempre tendrá la piel rayada. Así que pone estos dos ejemplos para decir, ¿podrá el hombre cambiar? Es decir, siendo malo se podrá hacer bueno. Como decir, igual que el negro no puede cambiar y el tigre tampoco, el hombre tampoco. ¿Qué hacer? Bueno, sabéis que todo comenzó en el Edén, con la serpiente, como el enemigo la utilizó para engañar a Eva y finalmente pues comió. Y cuando desobedeció Eva comiendo del fruto y luego le dio a Adán, se inicia toda una situación nueva de forma que se transforma la condición del ser humano y de esta tierra. Fijaos el texto. ¿Quién es el siguiente? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Bueno, estas son las palabras que después de haber pecado Eva y el hombre, finalmente le dirige a la serpiente. Y la serpiente está representada por el demonio. Entonces, habla de una enemistad entre el demonio y la mujer. Sabéis que en la Biblia, cuando se habla de la mujer como símbolo, se refiere a la iglesia, a los creyentes. Entonces, habrá enemistad entre los que siguen a Satanás y los que siguen a Dios. Entre todos los descendientes y la simiente de la mujer que es Cristo. Y dice, fijaos, esta simiente te destruirá, te herirá en la cabeza, significa te matará, te vencerá. Mas tú solamente le herirás en el calcañar. Sabéis que esto se produce justamente en la cruz cuando Jesús derrota a Satanás. En la cruz finalmente está la victoria y Satanás pues pierde la hegemonía de este mundo. ¿Y Satanás qué le hizo a la simiente, a Jesús? Bueno, le hirió, porque fijaos, hizo que lo mataran y eso fue una herida, pero como finalmente después de la muerte él resucitó, por eso se llama le herirás en el calcañar, es decir, le harás no sé, un daño, pero no le matarás. De forma que, ¿cómo tenemos que concebir el mundo? El mundo tiene una trastienda que no se ve, que es la que determina lo que ocurre en el mundo consciente, material o visible, que es el que vemos. Y es que hay un enfrentamiento entre el mal y el bien, entre los descendientes de, digamos, los incrédulos, los que se unen a Satanás, y aquellos que creemos. Hay una lucha incesante, por eso Pablo decía, cada día muero, porque si no mueres cada día, el enemigo te engatusa, te engaña, en fin, y te puede hacer, pues eso, te entrampa en sus trampas y se puede pasar mal. Vamos a analizar el plan que Dios ideó para librar al hombre de las consecuencias del pecado. Fijaos, el pecado produjo dos males. Primero, nos separa de Dios y segundo, nos quitó la dignidad. Al separarnos de Dios, ¿qué es lo que viene? La enfermedad y la muerte, el deterioro. Y al robarnos la dignidad, aparece la maldad. Por eso el ser humano es capaz de ser malo, incluso gente buena. Y es porque esa dignidad que Dios puso, esa nobleza que Dios puso en la raza humana, el pecado la robó.
Así que por eso podemos en momentos determinados perder el control y actuar pues muy mal. ¿Cuál es en realidad la misión que tiene Dios con nosotros? Salvar no es solamente coger a la raza pecadora y llevarla al cielo. Salvar implica, efectivamente, sacarnos del mundo de pecado, pero también educar y curar. Así que son tres facetas que implica el plan de la salvación. Esto es lo mismo que ocurre con la adopción. Cuando nosotros adoptamos un niño, no solamente nos lo llevamos para casa, sino que tenemos que educarlo y cuando se ponga enfermo lo tenemos que curar. Y todo va incluido en el paquete. Así que en el plan de la salvación es lo mismo. Dios nos salva, Dios nos educa y Dios nos cura. Cuando hablamos estos términos que son más coloquiales, son más de hablar, digamos, en no sé, un lenguaje de tú a tú, cuando vamos a la escritura, la Biblia utiliza términos teológicos que tienen otra nomenclatura, pero que es lo mismo. Es decir, el hecho de que Dios nos salve, en realidad a eso la Biblia lo llama la justificación. Lo que es educar, la Biblia lo llama la santificación. Y lo que es curar, la Biblia lo llama la glorificación. Así que fijaos, siempre que veamos, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque esos son términos del Nuevo Testamento, cuando veamos justificados pues por la fe, en realidad la palabra justificación se puede cambiar por salvados somos por la fe. Cuando veamos la santificación, el término teológico santificación, en realidad estamos hablando de la educación, del cambio. Y cuando hablemos o leamos glorificación, estamos hablando de curar la herida del pecado. Vamos a hacerlo, digamos, de una forma gráfica para entenderlo mejor. Fijaos que aquí es la salvación, ya veis a la izquierda que pone la salvación según Dios. Y aquí ponemos las tres cosas que implica el plan de la salvación. Así que justificación, que es salvación, santificación, que es educación, y glorificación, que es curación. ¿Cuál es el medio que Dios ha provisto para salvar, para justificar? Y la Biblia me dice la muerte de Jesús. Así que Dios nos salva gracias a que Jesús murió y nos ofrece, por gracia, como un regalo, esta muerte. Y de esta forma nos salva. ¿Cómo nos santifica o cómo nos educa? Por la ley. La ley sirve para educarnos, porque la ley nos muestra lo que está bien y lo que está mal. La ley nos hace que percibamos los detalles de los hechos. Es decir, que si nosotros quitásemos la ley, el problema es que no veríamos nada. Estaríamos en tinieblas, así que la ley es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la ley en este sentido nos muestra lo que está bien y lo que está mal, cuando estamos dentro del camino, cuando estamos fuera. Es decir, nos está educando, qué es bueno, qué es malo, qué nos conviene, qué no nos conviene. Y así nos educa, nos va cambiando. Y la glorificación, es decir, la curación del pecado, porque somos pecado, finalmente esa se producirá cuando Jesús venga y seamos transformados. La transformación es la curación, es decir, Dios extirpará el pecado de forma que quedaremos sanos de esa enfermedad contagiosa que se llama pecado. Bueno, este es el plan que Dios ideó. Así que Dios nos salva, Dios nos educa y Dios nos cura. Y utiliza la muerte de Jesús, la ley y la segunda venida de Jesús con un milagro que se llama transformación. Ahora llega Satanás. ¿Y Satanás qué ocurre? El plan de Satanás siempre es muy astuto, porque Satanás no te va a decir cosas, no sé, cómo decirte, tan distintas que el creyente, porque Satanás lo que intenta es engañar al creyente, confundirlo. Así que tiene que utilizar términos bíblicos, pero que él lo hace de tal manera que nos termina confundiendo
y terminamos no viendo claras las cosas. Así que entonces, en plan de la justificación, Satanás no discute que la salvación es por la muerte de Cristo, porque hay tantos textos que lo demuestran que ir contra eso sería darse contra una pared. Así que Dios acepta diciendo, no, es por Cristo. Sí, claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que hace Él? Él dice, bueno, es por Cristo, pero también por la obediencia. Así que no solamente es porque tú creas en lo que Jesús ha hecho por ti. La salvación también tiene que ver con la obediencia a la ley. Y entonces, fijaos, de esta forma tan sutil, Él plantea un plan muy parecido al de Dios, pero diferente. ¿Por qué es muy parecido? Porque fijaos que en el plan de Dios está la muerte de Jesús y está la ley. Y en el de Satanás está la muerte de Jesús y está la ley. ¿Dónde está la diferencia? En el lugar que ocupa la ley. Porque él ha puesto la ley en el sitio que solamente le correspondería a Jesús. La ley no salva, el único que salva es Jesús. Pero él lo coloca las dos cosas juntas y finalmente muchísimos cristianos, incluso fijaos lo que voy a decir ahora, incluso dentro de la propia iglesia adventista, nos cuesta mucho entender que la ley no fue dada para la salvación. La ley incluso, fijaos lo que os voy a decir, no fue dada para obedecerla. Y con eso no estoy diciendo que no haya que obedecerla, sino que la ley nos fue dada para mostrarnos que nosotros no podemos obedecer una ley perfecta. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Si tú no puedes, hay alguien que sí que puede. Por eso dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, la ley no tiene nada que ver con la salvación, solo te muestra la culpabilidad. Ahora, lo que hace la ley dice, mira, yo no puedo, pero hay alguien que sí que puede salvarte, y ese es Jesús. Luego, la ley no puede estar en la justificación o en la salvación, porque ese no es su papel. Pero ¿cuántos creyentes, finalmente, a la hora de pensar en su salvación, piensan en cómo están obedeciendo la ley? Y se están equivocando, porque el papel de la ley es educarte. Aquí está, aquí arriba, la estructura que Dios hizo está muy bien puesta. ¿Quién salva? Jesús. La ley te sirve para cambiar, para transformarte, digamos, para mejorar, pero no para salvarte. Así que Satanás propone un plan que es muy parecido al de Dios, pero es diferente. Y tenemos entonces dos planes. Uno es la salvación por las obras y otro es la salvación por la fe. Por eso, fijaos, en el plan que Dios idea, dice que la salvación es por gracia por medio de la fe. Así que la gracia que es un regalo. Y lo único que Dios te pide es que lo aceptes y creas en él. Y con eso se consigue la salvación. Eso no significa que no haya que obedecer la ley. Claro, la ley como creyentes, ¿qué es lo que deseamos? Dios nos tiene que educar, nos tiene que cambiar. ¿Para qué? Para prepararnos para vivir en la eternidad. Pero aquí lo que estamos hablando es que la ley no tiene nada que ver para la salvación. La ley lo único que nos muestra es que estamos condenados porque somos transgresores y el único que puede salvarnos es Jesús, sin la ley. Mucho iris. Y ¿Alguien Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón un momento. Creo que ha habido una pequeña equivocación. Creo que el último que habló fue Alejandro. Entonces debería haber hablado Inés ahora y después David y después sí María Ascensión. Bueno, pues Entonces lo cambiamos. Vamos a cambiar. Cuando llegue María, hablará Inés. Eso es. Yo iba detrás de Inés.
No, detrás de Inés va David, María. Yo iba después de Alejandro, Exacto, exacto. pero ya leí. Ay, yo no. Entonces tendría que... ¿Tú habías leído ya, Inés? Sí, ya. Entonces tenía que haber leído David. Bueno, El próximo David. El próximo David. Eso. Bueno, fijaos que aquí, aquí finalmente hay me refiero a un texto bíblico muy interesante. Porque aquí utiliza un texto del Antiguo Testamento y lo compara con el papel que tiene la muerte de Jesús. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, se salve. Bueno, ¿qué pasó con Moisés cuando Dios le mandó que levantase una serpiente en el desierto? Recordáis que el pueblo de Israel vivió 40 años en un desierto. El gran peligro del desierto son las víboras, las serpientes pequeñas venenosas. Ahora, ¿qué ocurrió? Durante 40 años, fijaos, durante 40 años nunca ninguna serpiente mordió al pueblo de Israel. Y el problema es que Israel no sabía ver la protección que Dios le daba. Y muchas veces se quejaba, ¿está Dios con nosotros o no? Porque parece que no está. Y entonces Dios un día se hartó, lo digo en términos humanos porque Dios tiene mucha paciencia, y Dios lo que quiso es que el pueblo se diese cuenta de que lo estaba protegiendo. Así que como ellos se rebelaron contra Dios, Dios dejó de protegerlos. Y entonces empezaron a ser mordidos por la serpiente y empezó a morir del pueblo mucha gente. Así que Moisés fue a Dios, dice, oye, que está muriendo mucha gente. Y Dios le dice, le dijo, levanta un asta, una cruz y pon una serpiente de bronce. Todo el que la mire se salvará. ¿Qué ocurrió en el pueblo? Que todos los que habían sido mordidos por las víboras, finalmente se ponían bien, pero había otros que no miraban, me refiero. ¿Y por qué no miraban? Pastor, me retiro un momentito. No pasa nada. ¿Y por qué no miraban? Porque ellos decían, ¿qué tiene que ver la mordedura de una serpiente venenosa con mirar a una serpiente de bronce? Es que, ¿qué tiene que ver? Y entonces no miraron. Todos los que no miraban se morían. Así, fijaos que esto es muy interesante. Es como decir, para salvarse había que mirar la serpiente. Y con eso se curaban. No tenía nada que ver si se había portado bien, si mal. No, no, no. Tú mira y te salvas. Y entonces dice, lo mismo es con el Hijo del Hombre. Todo aquel que crea se salvará. Así que, puestos, digamos, un poco en los dibujos, fijaos que para salvarse en el desierto, ¿qué había que hacer? Mirar. Y con Cristo, para salvarse, ¿qué es lo que hacer? Creer. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre los dos? Fijaos porque hay una relación muy estrecha. Y es que para mirar la serpiente tenías que creer, porque si no creías no mirabas. Pero es que en esto es exactamente lo mismo. Para creer tienes que mirar. Si crees en Jesús, mirarás a Jesús y se produce la salvación. Así que, y ya veis que aquí no intervienen las obras. Lo que interviene es la fe. Bueno, vamos a ver ahora cuál es el papel de las obras. Porque hemos dicho que en la salvación las obras no sirven. Pero vamos a ver este texto. El siguiente. David. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Esto sin conexión. Y glorifiquen. Se ha quedado sin conexión. Sí. Bueno, a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, fijaos que el papel de las obras es muy importante, pero no con la salvación, sino con el testimonio.
Las buenas obras hacen que la gente crea. Así que cuando tú ayudas a alguien, ¿sabes ese alguien lo que hace? Mira al cielo y dice, Dios existe. Las obras sirven, pero no para salvarse, sino para que la gente crea en Dios. Esto es muy interesante. Ahora vamos a ver, analizar, digamos, los dos planes, el de las obras y el de la fe, en relación con la motivación. Fijaos, si tú actúas bien para salvarte, salvación por obras, hago obras buenas porque quiero salvarme, a eso se le llama egoísmo. Es decir, ¿qué pasaría si eso no te sirviese para salvarte? Posiblemente no lo harías. Sin embargo, fíjate, cuando tú actúas bien, no para salvarte, sino porque eres salvo, eso se llama agradecimiento. El creyente no se mueve por egoísmo. Yo hago bien porque quiero salvarme. No, no, se mueve por agradecimiento. ¿Por qué actúas bien? ¿Por qué perdonas? ¿Por qué das? ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno conmigo. Fíjate, si hasta ya me salvó, ¿cómo no yo voy a hacer esto? Eso se llama agradecimiento. Así que la motivación del creyente no es el egoísmo, es el agradecimiento. Y para eso tenemos que aceptar la salvación como un regalo, no por obras. Segundo, en relación con el protagonismo. Mira, si actúo bien para salvarme, ¿quién es el protagonista de mi vida? Yo. Yo tengo que obedecer, yo tengo que cumplir, yo tengo que hacer, yo tengo que... Mientras que si yo soy o actúo bien por agradecimiento, el protagonista de todo es Él, el Señor. Por lo que decíamos antes, pero ¿por qué haces este favor? ¿Por qué eres tan bueno? ¿Por qué actúas así? Porque el Señor es bueno. Así que el referente, el protagonista de la vida del creyente no soy yo, es Él. Siguiente. Sería Julia, pero yo no sé si tenía, creo que ha puesto algo de que tenía algún problema de audio o algo de esto. Mira, Sí, porque he intentado entrar y no... Está no. Iris, ¿eh? Puede leer Iris, que ha dicho que está ahí ahora. Pues venga, Soy yo. ¿Como yo? Venga, Iris, se te saluda. Eso. Hola, Iris. Gracias. Muy buenas. Porque Hola, la paga, Iris. sigo, ¿eh? Sí, Porque Vale. la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Bueno, fijaos que aquí lo que dice es lo siguiente. El hombre, como es un pecador, lo que le espera es la muerte. Jesús, como no pecó, lo que tendría que tener es la vida. Pero Jesús murió. Y entonces esta muerte que Jesús no se merecía, ¿qué es lo que ocurre? Hay como una permuta. Él se merecía la vida, nosotros la muerte. Pero Él coge la muerte para darnos la vida. Así que es una sustitución. Cristo muere en nuestro lugar para que nosotros recibamos la vida, aunque en realidad mereceríamos la muerte. Ocupa nuestro lugar y muere nuestra muerte. ¿Cuál es la tendencia humana? Fijaos que Adán y Eva se vistieron con hojas de higuera. Caín ofreció los frutos de la tierra. Los judíos creían que la salvación era por la obediencia a la ley. ¿Qué ocurre con nosotros los cristianos? Y esto nos dice una gran verdad. Y es que el ser humano, todos tendemos como a conseguir la salvación por el esfuerzo humano. Es como decir, oye, es que gratis no puede ser, algo tendremos que hacer. Pues es que es así, Dios es así. Dios lo hace todo. Porque nosotros, aunque queramos hacer, no vale lo que podamos hacer. Así que Él lo hace todo y nos lo ofrece. Y lo único que nos dice es, acéptalo. Porque si lo aceptas, te salvarás. Pero si no lo aceptas, te perderás. Claro, esto yo sé que esto como que choca. Pero ¿cómo va a ser tan fácil? ¿Cómo va? No, eso no puede ser. Algo tendremos que hacer. Para la salvación no. Algo tendrás que hacer, pero no para salvarte. Eso ya lo tienes hecho, Dios te lo regala.
ahora actúa bien como testimonio para que la gente pueda creer en Dios. Y yo termino con este dibujo para que se grabe bien, ¿no? Porque aquí sí que se ve bien la diferencia que hay entre el plan de Dios y el plan de Satanás. Parecidos, pero diferentes. Los mismos elementos, pero colocados de diferente manera. Y dan lugar a un plan diferente. Uno es la salvación por la fe, otro es la salvación por las obras. Y terminamos, el próximo día estudiaremos la oración. Bueno, y ahora llegan ya preguntas, aclaraciones, en fin, o aportaciones, como siempre. Perdón, yo me tengo que ir porque me he quedado a medias con mi hija. ¿Me oyes, pastor? Sí, sí, sí. Ah, es que la operan a Eva pasado mañana y me he quedado a medias con algo que me estaba diciendo. Estás justificada. Lleva Vale. nuestra bendición, Rosa. Igualmente para vosotros. Vale, hasta luego. Saludos a tu hija, que todo salga bien. Gracias. Oraremos por ella. Sí. Gracias, pastor. Gracias Hasta a todos. luego. Hasta luego, Rosa. Muy bien, ¿alguna cosita? Yo tenía un par de comentarios y un chiste. Aquí todo va bien, así que venga. Bueno, primero el chiste. Vale. Están dos personas, dos señoras muy mayores en la fila para confesarse. Sí. Y ahí hay una fila de lado y lado. Y entonces llega al pueblo un circo. Y entonces el único espacio libre que tenía era una explanada. Y cuando empezó a preguntar de quién era la explanada o quién era el responsable, le dijeron el párroco. Y entonces el hombre, bueno, voy a pedir permiso para poner las carpas en ese terreno. Entonces el hombre le pregunta por el sacerdote y le dice, no, está en el confesionario. Y como ve tanta gente de lado y lado, se le pone enfrente en la puerta, se le arrodilla y le dice y se le presenta, yo soy fulano de tal, dueño del circo. Y enseguida el sacerdote le dice, no, eso es una obra del demonio. Aquí no se puede hacer eso. No, pero espere. Nosotros lo que somos maromeros, somos trapecistas. Permítame hacerle una demostración. Y el hombre se ha parado, estaba arrodillado, se ha parado, da un salto triple hacia atrás, se monta en uno de los bancos, hace un salto y se guinda de la lámpara de la iglesia, del candelabro de la iglesia, hace una vuelta con 4 giros en el aire y cae de pies delante del confesionario y se arrodilla. Eso es lo que hacemos. Aquí no hacemos nada vulgar ni nada de eso. Y las dos señoras que estaban viendo todo eso, una le dice a la otra, Manuela, vámonos porque las penitencias de esta noche están muy difíciles. Mire, fíjese el cuadro que usted hace con respecto al plan de Satanás de colocar la ley y a Cristo, ¿no? En el mismo plano. Fíjense que hoy día hay muchas iglesias protestantes que ellos dicen que la ley fue clavada en la cruz. O sea que ya una vez que ya yo creo y soy salvo siempre y ya la ley no tiene nada que ver conmigo. Otras iglesias hablan de que no, nosotros solamente creemos en el Nuevo Testamento y todo lo referente al Antiguo Testamento, eso es para los judíos, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, básicamente, el plan que tiene el demonio, él se da cuenta de que él no puede sacar de la ecuación a Cristo, pero modifica, como usted dijo, todo el plan, de manera tal de que la gente cree fielmente en ese plan. Pero para poder creer fielmente en ese plan, tiene que haber habido una implicación de la iglesia papal, la iglesia católica, para poder establecer eso como una norma, como una costumbre. Entonces, por supuesto, al creer la gente con una fe ciega en que lo que está haciendo es
está bien, de que está guardando el domingo está bien, de que yo tengo que tener una actitud de ser bueno, porque si soy bueno me voy a salvar. Y segundo, que está el trasfondo de las famosas bulas papales, donde se genera todo el tema del infierno, los 9 infiernos que pintó Dante en la Divina Comedia, el limbo, el purgatorio. Entonces, por supuesto que las bulas papales eran para que la gente le diera dinero a la iglesia, para que ayudara a esas almas en pena, que supuestamente estaban en el purgatorio para que limpiaran sus pecados, ¿no? Entonces, por supuesto que esa manera de poder manejar al antojo de mover la ley, porque entonces vemos que cada vez, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista legal, las normas básicas se van relajando. Y a medida que van montándose más gobiernos sucesivos, las normas se van relajando, y no solamente relajando, sino que se van estipulando leyes que facilitan eso. Entonces, el cuidado que tenemos que tener nosotros es que podemos nosotros también caer en eso, porque muchos venimos de esa cultura religiosa católica, y a veces no entendemos muy bien cómo es el proceso de la salvación por fe, por la gracia, y siempre estamos tratando de mezclar unas cosas con otras, ¿no? Yo pienso que es importante que entendamos bien cómo la salvación solamente requiere de nosotros creer, o sea, tener fe, y lo demás vendrá por añadidura. Eso era. Bien, muchas gracias, Gonzalo. José Miguel. Sí, yo creo que el estudio que acabamos de realizar es un estudio fundamental. Y es fundamental porque la falta de comprensión, cuando no se comprende muy bien esto, pues, bueno, no se comprende no porque no llega a comprenderse, sino porque no ha llegado a conocerse, que ese es el problema. Entonces hay muchos clientes genuinos de corazón que verdaderamente piensan que su vida, en su vida debe haber obras, que deben hacer algo para ser salvo. Y claro, eso lo que ven ellos es que nunca consigue el poder hacer por muchas obras que hacen. Cuando se miran efectivamente en esa ley, que no es nada más que un espejo donde nosotros nos miramos para ver si efectivamente, para ver cómo nos encontramos con respecto a ella. Claro, cuando se piensa que es por obras, nunca se ve la posibilidad de alcanzar esa perfección de la ley, ¿no? Y entonces eso lleva mucho sufrimiento, se sufre mucho, sobre todo las personas, como decía antes, que de corazón creen en ello, ¿no? Y es como una losa que les acompaña, pues, si no llegan a conocer la verdad, llamemos la verdad, y no llegan a conocerla y siguen actuando de esa manera, pues una losa verdaderamente a lo largo de su vida, mediante la cual pues pesa mucho y se sufre mucho. Sí. Entonces, cuando se llega a comprender efectivamente que la salvación es un regalo que Dios nos da, y que es simplemente aceptar lo que Jesús hizo por nosotros, y al aceptarlo, y ese agradecimiento que llevamos en nuestro corazón, es el que hace que nosotros efectivamente podamos hacer obras. Pero hacemos esas obras no porque pensemos que nos vamos a salvar con ellas, sino que en ese agradecimiento que tenemos a ese Salvador, que dio su sangre por nosotros, pues vamos a hacer lo que Él nos decía, ama al prójimo como a ti mismo, aunque no seamos capaces de completarlo muchas veces, ¿no? Y actuar de una forma adecuada es lo que verdaderamente te hace feliz, ese gozo de la salvación, el gozo de saber que ya eres salvo. Y muchas veces, incluso como decías, pastor, yo he sido maestro de escuela sabática en Aleza durante años, y es curioso ver a gente adventista que piensa que tiene difícil el salvarse, porque todavía no se ven lo suficientemente buenos. Es curioso. Dicen, no, pero es que
Sí, pero es que yo veo difícil, porque es que salvarme, porque me veo tan mal, me veo de esa manera. Claro, muchas veces les preguntan, pero ahora vamos a ver, ¿tú eres igual o te ves igual a cuando conociste a Jesús y has empezado a venir a esta iglesia? Y, hombre, no, pues la verdad es que no. Bueno, pues eso efectivamente ya ves que el amor a Jesús, lo que tú has conocido, te ha hecho ir cambiando. Y ese es un proceso, ¿no? El cual vas a vivir en tu vida y eso es lo que te va a llevar efectivamente a esa salvación que te han dado como regalo. Y ya para terminar, es que en la Biblia hay algo muy curioso y que mucha gente al leerlo se encuentra con ello y no lo entiende. Y es que Pablo de una forma muy clara dice que las obras son como trapos de inmundicia, que somos incapaces de llegar a cumplir esa ley, somos incapaces y que por eso vino Jesús efectivamente a suplir con su sangre y darnos ese regalo que necesitamos para ser salvos. Y entonces lo dice muy claro, como trapos de inmundicia y que el justo, también dice muy claramente, se salvará por fe, exclusivamente por fe, ¿no? Y luego, curiosamente, llegamos a una epístola de Santiago, y dice que el justo se salvará por las obras, o que las obras son las que nos llevan a nuestra salvación. Entonces, claro, ahí puede parecer una contradicción, pero bueno, es algo claro. Yo creo que es algo muy claro. Cuando ese Jesús que hemos aceptado como Salvador está en nuestro corazón y lo sentimos y queremos seguirle, pues esas obras van a salir de nosotros sin nosotros querer, sin decir yo es que tengo que hacer esto para ser bueno y así conseguir. No, no. Las obras van a salir, como tú lo indicabas muy bien en el estudio, van a salir como agradecimiento a esa salvación que Él nos ha proporcionado. Y ya termino con ello, que parece no es algo muy profundo y es un estudio que puede llevar a la gente que no lo conoce y llega a verlo a una tranquilidad, a un sosiego y a una paz verdaderamente extraordinaria. Y lo digo porque a mí me ocurrió. Yo, bueno, mi educación fue netamente católica y estaba totalmente convencido que eran las obras las que me iban a salvar, ¿no? Y bueno, pues se pasaba muy mal, porque claro, pues se pasaba muy mal hasta que, gracias al Señor, bueno, pues llegó este conocimiento a mi corazón y doy muchas gracias a Dios porque ha llenado mi vida de paz y de la confianza de que es más fácil salvarse que perderse. Muy bien. Alejandro, no sé si querías intervenir. Sí, hay algo que quiero resaltar y es sobre las obras, sobre ese tema y tocar algunos tópicos o versículos del libro de Santiago, que dice, en Santiago 2, 6, 2 del 14 en adelante, dice, hermanos míos. Perdona, perdón, ¿cuáles has dicho, Alejandro? ¿Cuáles, Santiago? Santiago 2, del 14 en adelante. Gracias. El libro de Santiago, capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Quiero leer algunos versículos para enfatizar algunas cosas. Que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le decid, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Hay algo muy importante que es lo que quiero resaltar y es el ministerio de la piedad. No en realidad lo que es las obras,
Porque cuando tú tienes amor por los demás, cae por su propio peso las obras. Es decir, el hecho, la compasión, el amor lo engloba todo. Y el ministerio de la piedad. Tener una vida agradable a Dios, cuando tú valoras la salvación, cuando tú quieres andar y sabiendo que la mirada de Dios está sobre ti, que los ojos de Dios están sobre ti, tú vives una vida en plena conciencia, buscando no fallarle a Dios, porque tú sabes que Dios tiene su mirada sobre ti. No es que somos perfectos, pero sí yo sé que si ponemos de nuestra parte, muy difícil o muy escasas serían las veces que podríamos fallarle a Dios. Si tenemos una vida consagrada, no nos descuidamos, porque todo está en la, como dice también otra parte, que muchas veces nosotros fallamos y caemos por nuestra propia fruto de la concupiscencia, de las cosas que alimentamos y que no debemos alimentar. Muchas veces se hacen más fuertes que la fe y la vida espiritual. Entonces eso provoca ¿a qué? A que como humanos tengamos esa debilidad y fallemos, flaqueemos y caigamos. Y no hagamos las cosas que quizás le agradan a Dios. Pero si llevamos una vida justa, poniendo nosotros nuestra parte, valorando lo que es la plena conciencia de la salvación, de que la mirada del Señor está sobre nosotros, que cuando estamos por tomar una decisión, si tomo esto es incorrecto, porque eso se llama robar si no me lo dan. Pero no debo tocar eso, porque yo sé que puedo desagradar a Dios, aunque nadie me esté viendo, pero yo sé que eso a mí nadie me lo ha dado y no puedo tocarlo. Entonces, cuando ponemos de nuestra parte y hacemos las cosas agradables a los ojos de Dios, hay algo que va alimentándose en nosotros y es esa fe, esa fortaleza, esa pureza que se puede convertir en fuerza espiritual, alimentando más el espíritu que la carne o los deseos de la carne. Y podemos llevar una vida muy agradable a Dios y practicando el amor y a través de lo que es el ministerio de la piedad, tener compasión por el otro. Ahí yo creo que juega un papel muy importante esa acción de misericordia, de el ser nosotros portador de un granito de arena para socorrer o ayudar a alguien que está en necesidad. Muchas gracias, Alejandro. Muy bonito lo que has dicho. Bueno, a mí me gustaría clarificar, porque Alejandro ha hecho una aplicación muy bonita de cuando uno tiene amor en el corazón, le va a brotar pues esa piedad y le va a mover a hacer las cosas pues como hay que hacerlas. Pero efectivamente el tema de Santiago, los textos que ha leído, parece como que contradicen lo que dice Pablo. Así que es bueno a ver qué explicación le damos. Para comenzar, quiero deciros que en la Biblia hay un principio hermenéutico que se llama la inenarrancia. Es decir, la Biblia no se puede contradecir. Si Pablo en Romanos dice, somos justificados pues por la fe sin las obras de la ley. Y ahora llega Santiago y dice, porque no somos justificados por la fe, sino por las obras. Está claro que aquí tenemos que darle una interpretación correcta, partiendo del hecho de que la Biblia no se puede contradecir. Entonces, si dice algo, dice lo contrario, ¿cómo tenemos que interpretarlo? Primero, Santiago nunca hizo una teología de la salvación. Es decir, Santiago no explica cómo se consigue la salvación. El único que hace una teología de la salvación es Pablo. Pablo, en Romanos y Gálatas, fijaos que es que hace un estudio, pero teológico, de la salvación. Lo quiere decir
que el que hace el estudio es el que tiene la razón. Pero entonces ahora, ¿cómo explicar o qué interpretación dar a las palabras de Santiago? Porque parece que está contradiciendo. Sabéis que a Lutero le volvió loco. Hasta el punto le volvió loco Santiago que llegó a rechazar el libro como que era un libro que no valía, que era un libro El Evangelio de paja. Sí, un evangelio que no. ¿Quién ha incluido este libro dentro del canon? Este va contra todo. Y en realidad simplemente es una cuestión de saber interpretar. Mirad, Pablo cuando hace una teología de la salvación se está dirigiendo a gente honesta, gente sincera y de corazón. Y como decía José Miguel, ¿cuánta gente hay sincera que confunde las cosas y cree finalmente que no tienen que tener obras? Fíjate, si yo he tenido un mal pensamiento, yo me voy a perder. Y entonces Pablo dice, no te equivoques. La salvación es gracias a lo que Dios hizo, no gracias a lo que tú hagas. Así que tú eres salvo, justificado, por la fe que tienes en Jesús, no por tus obras. Ahora vamos a Santiago. ¿Por qué Santiago dice que si no hay obras, no hay fe? Porque Santiago habla no a gente honesta y gente buena, no a gente fiel que busca qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice la palabra. No. Está hablando a gente que quiere jugar con Dios. Sí, yo creo en Dios y puedo hacer lo que me da la gana. Y entonces Santiago le dice, oye, espera. Mira, aquí con Dios no se puede jugar. Así que si tú vienes de que solamente la fe y las obras no importa, yo ya te digo desde aquí, te estás equivocando. Porque las obras es lo que va a demostrar el tipo de fe que tú tienes. Así que no juegues. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si no, vamos a caer otra vez en el juego del demonio. Sí, me salva la fe, pero con obras. Porque si no tienes obras, tú te pierdes. Ya está. Ya metemos las obras en la salvación. Y eso nunca se puede hacer. Pablo hace todo un estudio de que por la ley solamente es el conocimiento del pecado, pero nunca la salvación. Luego, entonces, tú no puedes utilizar la ley para decir, no, yo la obedezco, así que yo me salvo. Es que no, lo estás empleando todo mal. Santiago escribe a aquellos que quieren jugar con Dios. Y entonces el argumento que utiliza no es un argumento teológico, es un argumento de decir, perdona. Y entonces da otro tipo de argumentos para esa gente. Ahora, si Santiago hablase a gente sincera y fiel, habría utilizado el mismo plan que Pablo. La salvación es por fe, amigo. Así que no te angusties, no te preocupes. Tranquilo, tú lucha, haz lo mejor que puedas, pero cuando falles, no te preocupes, el Señor pagó. Entonces, esto también es muy importante porque los textos que has leído tú, Alejandro, son demoledores. O sea, si tú eso lo metes dentro de un estudio teológico de la salvación, tú eliminas todo lo que yo he dicho. Porque efectivamente, ¿cómo se demuestra la fe? Con las obras. Así que si no tienes obras, de nada te sirve la fe. Tú fíjate lo que Santiago está diciendo. Entonces, cuidado, hay que poner cada cosa en su sitio, interpretarlo todo bien, teniendo en cuenta que la Biblia no se puede contradecir. Así que si Pablo dice, somos justificados por la fe sin las obras de la ley, esa es la conclusión a todo un planteamiento que hace. Luego no puede venir Santiago y decir, no, somos justificados por las obras. Porque entonces decir, pues aquí ya lo hemos armado. Entonces, a ver, ¿qué pasa aquí? La Biblia se contradice y el estudio que ha hecho Pablo no sirve para nada. Hay que interpretarlo bien. A ver, Emilio, que creo que tienes ganas de hablar. Sí, gracias. Pues mientras estabas hablando me vino en la mente lo que el apóstol San Pablo, hablando a los Gálatas como
explicabas, él habla también sobre la ley, incluso la función de la ley. ¿Qué función tiene la ley? Cómo la ley y la obediencia y los requerimientos de la ley no es que puedan aportar algo para la salvación, simplemente que nos muestra tal como somos, pero al mismo tiempo que nos lleva de la mano a pie de la cruz, delante de Cristo, para recibir su gracia, para entender que la salvación no la puede dar ella en sí misma, la ley, aunque es santa, recta, buena, pero no salva. Si es solo Cristo el que salva. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Incluso uno que intentaría esforzarse, no llega nada más que a la función de la ley de llevarnos a la cruz, mostrarnos a Cristo, que sus méritos, su obediencia, su carácter, su manto de justicia puesto sobre nosotros es el único que nos puede esto, ¿no? Y una vez que nos lleva, esa es la función de la ley, una vez que nos lleva a pies de la cruz, delante de Cristo, prácticamente la función de la ley ya de por sí mismo ya ha cumplido con su función, porque es el Cristo, ¿no? El dador de la ley, ¿no? El que cumplió la ley sin fallar en absolutamente nada, ¿no? Su justicia es la única que puede traer la salvación, y esta Él la concede como un regalo, por gracia, al que acepta lo que Él hizo. Así de sencillo. Nosotros nos hemos acostumbrado de complicar la salvación hasta tal punto que incluso el más creyente puede llegar a dudar de, a ver, ¿qué hago? ¿Soy o no soy salvo? ¿Me salva o no me salva? ¿Quién y qué? ¿De qué forma puedo recibir la salvación? Cuando tal como la Escritura nos la enseña, ¿no? Es así de fácil aceptarla. Pero claro, eso conlleva una, por parte de cada uno de nosotros, ¿no? Una responsabilidad tremenda de qué hacemos una vez que hemos aceptado, ¿no? A Cristo y su salvación. Nos hace responsables, ¿no? Nos endeuda para siempre, y como reconocimiento, tal como dice el apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, ¿no? 10, dice, andamos en esas obras que Él mismo les ha preparado, ¿no? Para que nosotros andemos en ellas, no para salvarnos, sino para agradecerle y para dar gracias al Señor, encomendar también a otros para que lo hagan. Muchas gracias. José Miguel. Sí, con respecto efectivamente a los textos que ha leído nuestro hermano Alejandro, y que verdaderamente, como tú muy bien dices, son extraordinarios. Yo la verdad es que sí creo que aquí Santiago, tú dices que está hablando para unas personas que son totalmente distintas a las cuales, por las cuales está Pablo realizando la epístola que hace. Pero yo creo que aquí Santiago sí pone muy manifiestos, gente distinta, cómo es ese amor, esa fe que conlleva el amor de haber creído en ese Salvador. Porque lo único que le falta decir aquí, aunque se sobreentiende, es el nombre de Jesús, y decir que es Él, por gracia, el que nos salva, y que ese amor es el que nos lleva, y aquí lo dice, por un ejemplo precioso que leía Alejandro. Imaginad el caso de un hermano o una hermana que andan mal vestidos y falto de sustento diario. Si acuden a vosotros y les decís, Dios os ampare, hermanos, que encontréis con qué abrigaros y con qué matar el hambre, pero no les dais nada para remediar su necesidad corporal, ¿de qué se les servirán vuestras palabras? Así es la fe si no produce obras, está muerta en su raíz. Yo creo que aquí describe perfectamente ese amor, el amor que emana en tu corazón cuando has aceptado a Jesús, cuando le llevas en tu corazón y dices, gracias Señor, gracias a ese Salvador que me ha librado, Señor, que me ha redimido. Y entonces te lleva a que cuando ves a ese hermano que está pasando frío o que está pasando hambre en la calle, te acercas a él
y le das pan o le cubres con tu vestido, o lo que decían, también otras palabras, o vas a visitarle a la cárcel o cuando está enfermo en el hospital, ¿no? Pero eso no lo haces pensando, es que yo voy a ir a la cárcel y voy a sumar méritos, y luego al hospital y voy a sumar méritos, y así voy a alcanzar mi salvación. No. Lo estás haciendo por ese amor, por esa entrega a ese Jesús que tú has conocido. Y entonces, efectivamente, aquí dice que la fe sin obras no va a ninguna parte, pero es la fe que emana de haber aceptado a Jesús como tu Salvador. Y entonces yo creo que la descripción que hace aquí Santiago también es muy bonita, es hermosa y se entiende, ¿no? Se entiende perfectamente a la fe que él se refiere. Pero aquí el problema es si tú utilizas a Santiago para explicar la salvación, el problema es que estás metiendo las obras en la salvación. Aunque sea, digamos, como quieras, pero le estás metiendo. Entonces, si no lo ubicamos, si no lo explicamos en el contexto en el que Santiago habla, está claro. Porque Santiago no solamente dice el amor hacia aquel que no tiene que comer o tal, es que él termina diciendo, somos justificados por las obras y no solo por la fe. Luego tú no puedes aceptar una parte y la otra no. Entonces, no podemos meterlo en el mismo fardo, porque entonces podrás dar las explicaciones que quieras, pero ahí está hablando de las obras. Y ya caímos entonces en la trampa. Caímos en la trampa. Claro, acogiéndose exclusivamente al 17, no sé, claro, sin ver el contexto anterior, el 17, claro, si puedes entender que son las obras. Así es la fe. Así es la fe, si no produce obras, está muerta en su raíz. Termina diciendo esto y puede parecer efectivamente, pero es que yo creo que en los anteriores, Jesús, pastor, se aclara qué tipo de fe es y qué tipo de obras son. ¿No? No sé si yo lo veo... Es que tú piensas que es que las obras nunca las puedes meter en la salvación. Nunca. Porque en el momento que la metas, significa que es salvación y obras tiene que estar. Este es el planteamiento que hace Santiago. Si tú no tienes obras, no tienes fe. Ahora imagínate, tú has utilizado un ejemplo que da Santiago, ¿no? Dice, oye, si una persona tiene hambre y tiene frío y tú le dices que Dios te bendiga, ¿de qué sirve? Eso no sirve para nada. Ahora imagínate un creyente que en un momento determinado pierda el control y, no sé, insulte a una persona. Permíteme. En cuanto no se te escucha. No se te escucha, Emilio, no se te escucha. A ver si mientras lo consigues, creo que Gonzalo había levantado la mano. Gonzalo, venga. Sí, yo quiero traer a la mesa 3 puntos, ¿no? El primer punto, ¿por qué se salvó Nínive? Sí. Porque obraron o porque tuvieron fe en que lo que estaba diciendo Jonás iba a suceder. Se arrepintieron. La segunda cosa es, y esto es un planteamiento que escuché en una oportunidad, y es que Cristo resucita por la fe que él tiene en el Señor, porque él guardó la ley. Entonces, es como decir, yo estoy haciendo obras, estoy guardando la ley porque eso me va a salvar, porque Juan dice que en el Apocalipsis, el que tiene la fe de Jesús. Y el tercer punto que traigo a la mesa es que muchas veces uno no interpreta correctamente. Y lo hago por lo siguiente. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, él le estaba diciendo a la gente, hagan obras de arrepentimiento. Entonces, no era solamente creer en el tema del bautismo, sino también hacer, demostrar de que efectivamente uno estaba arrepentido, porque caemos en lo mismo.
Si yo no estoy arrepentido al bautizarme, es como si me bañara en una piscina. Entonces, es un tema de que uno no pierda de vista la fe, uno no pierda de vista a Cristo, porque cuando José, la esposa de Putifar, lo quiso seducir, bueno, prácticamente lo obliga, lo primero es que él dice, yo no puedo hacer ese gran pecado contra el cielo y contra Dios. Entonces, él hubiera podido sucumbir, pero lo que lo mantuvo firme es, y ahí viene la pregunta para el auditorio, ¿qué fue lo que lo salvó a él? El creer en Jehová, en creer en ese Dios, que por lo tanto él, por agradecimiento, porque después de que todo lo que pasó, él ha debido estar muy agradecido por el lugar donde fue colocado, y no simplemente por cumplir una ley que todavía no existía la ley, pero sí él la tenía grabada en su corazón. Entonces, me gustaría abrir ese debate, a ver qué piensan. Vamos a ver. Fijaos que cuando entramos en el tema de las obras, aquí no estamos diciendo que no haya que obedecer la ley, que no haya que pedir fuerza a Dios para ser como tenemos que ser. Aquí estamos enfocando las obras para la salvación. Es que no es lo mismo. Las obras son necesarias para demostrar quiénes somos. Pero una cosa es que tú tengas buenas obras, porque yo soy un hijo de Dios. Como decía antes Alejandro, la piedad, el agradecimiento, lo expreso porque Dios me salvó. Pero jamás puedo plantear las obras en relación con la salvación. Porque entonces estoy haciendo como que la muerte de Cristo no es suficiente para salvarme, sino que yo necesito hacer y demostrar que soy digno de salvación, cuando en realidad es un regalo. Un regalo no es un premio. El regalo Dios te lo da inmerecidamente. Tú no te lo mereces, pero yo te lo doy. ¿Por qué? Porque crees en mí. Y claro, ¿cómo se demuestra que crees? Porque tú intentas ser bueno, pero no por cuestión de la salvación, sino porque soy agradecido. Entonces, aquí es donde viene, digamos, Satanás sabe hacer las cosas. Son dos cosas que están entretejidas, porque, a ver, el tema de la salvación y el tema de la santificación o de la educación es que en realidad está dentro de la propia vida, pero yo no puedo mezclarlas, porque si las mezclo, yo tengo una salvación por obras. De forma que cuando tú piensas en la salvación, tú vas a pensar cómo te portas, como si dependiese tu salvación de lo que haces tú. Eso está equivocado. La salvación es algo que Dios hizo, y lo hizo totalmente. Nadie puede decir, sí, pero, a ver, hizo una parte, pero todavía falta. No, 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 no. Lo hizo todo, hasta el punto que dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que cree en él tendrá vida eterna. No dice aquel que haga obra, sea fiel y obedezca, entonces se salvará. No, no, no dice eso. Aquel que crea tendrá vida eterna. Y la creencia no es simplemente decir, Señor, soy perfecto. No, la creencia es, Señor, yo creo en ti. De hecho, fijaos, cuando toda la gente se acercaba a Jesús y le decía, ten misericordia de mí, en realidad lo que estaba demostrando es que la salvación o la curación dependía no del mérito, de decir, no, no, es que yo soy bueno. No, 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 yo no merezco nada. Ten misericordia de mí. Y Dios entonces hacía el milagro. Luego entonces para la salvación no presentes tus obras, porque si no te pasará como ¿cómo se llama? El fariseo de la parábola. Gracias, Señor, porque no soy como los demás. Sí. Ayuno 2 veces por semana, doy limosnas a los pobres, cumplo la ley, diezmo la menta y el eneldo y el comino. No soy como estos hombres, este hombre que está aquí al lado, que es un publicano. Y llegó el publicano
y dijo, Señor, no me atrevo a levantar mi cabeza. Ten misericordia de mí. Sé propicio a mi pecador. ¿Qué llevaba el publicano? Solamente la fe. Arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento, la fe. Es decir, yo creo que tú me puedes salvar. Yo no merezco nada, Señor. Sé propicio a mi pecador. Y Jesús dijo, ¿quién creéis que salió justificado? ¿Quién se salvó? El publicano. Entonces, fijaos, Jesús no dijo, no, pero espera, el publicano no se puede salvar. Es un mentiroso, es un ladrón, no cumple la ley. No, mientras que el fariseo es una buena persona. Fíjate todo lo que hace, está cumpliendo. Jesús dijo no. Porque fíjate, este cumple, pero es orgulloso. El orgulloso elimina todo y le impide salvarse. El otro no tiene obras, pero tiene sinceridad. Tiene apertura de corazón y de mente para recibir la misericordia de Dios. Y Jesús dijo, este salió justificado. Entonces yo creo que esto deberíamos tenerlo en cuenta. Si hablamos de las obras, hablemos de las obras como testimonio, como consecuencia de la salvación. Háblame de todo eso. Necesidad de obras porque Dios es maravilloso, Dios nos cambia. Háblame de todo eso. Pero no me hables, no, es que si no tienes obras, no te salvas. No podemos hablar así. No podemos hablar así. Eso es un plan falso del enemigo. Se entiende perfectamente, ¿eh? Sí, una explicación muy clarificada. Es que inclusive, pastor, perdón, Alejandro, el Señor le da a uno un beneficio, le da un sueldo, le da un dinero y lógicamente para saciar, para cubrir nuestras necesidades. Pero básicamente lo que está hablando Santiago, que dijo Alejandro, es que yo de ese dinero que el Señor me da, yo tengo que ayudar a otros, porque hay mucha gente que no tiene trabajo, no tiene cómo generar dinero, pero sigue teniendo las mismas necesidades que tiene uno. Entonces, el tema de ser un dador alegre tiene que ver también con el tema de la piedad. Elena White es enfática en que una de las cosas que se ha perdido es la piedad y que nosotros tenemos que devolver, o sea, tenemos que volver otra vez. Exacto. Recuperar. Sí. Recuperar esa piedad. Correcto. Porque básicamente hay muchos ejemplos en esa época en que estaban siendo perseguidos los judíos conversos, que le quitaban todo. Y por eso Pablo insiste en que hay que ser misericordioso, lo que hablábamos la vez pasada en la escuela sabática con respecto a hospedar, la hospitalidad. Entonces, yo pienso que el foco que nosotros debemos tener es ese. O sea, yo por agradecimiento voy a hacer, yo por agradecimiento voy a compartir, yo por agradecimiento porque el Señor, si me da 10, ¿por qué no puedo compartir esos 10? Correcto, muy bien planteado. Así todo lo que quieras. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente hablemos de dinero, también hablemos de palabra. Porque también muchas veces la gente, en estos días estaba hablando con una muchacha en la tienda de Vodafone y ella me decía, pero ¿cómo yo ayudo a la gente? Digo, atendiéndola bien, tratándola bien. La gente siempre llega a una tienda a tratar de resolver un problema. Entonces, y no solamente eso, sino que muchas veces uno tratando de resolver un problema, la gente cae en temas de decir, tengo este problema adicional que no tiene nada que ver con el origen de la visita. Entonces, muchas veces una palabra que comparta es una palabra, eso también ayuda a mucha gente. Es como el psicólogo que le planteas un problema y te trata de dar una solución. En este caso nosotros tenemos una alta capacidad y una preparación para poder replicar muchas cosas que están en la Biblia y darle un consejo adecuado a la gente o darle una guía, porque simplemente el tema, y lo digo particularmente porque
la gente pregunta, pero ¿cómo haces tú para mantenerte ecuánime, para mantenerte sin estar ansioso? Le digo, no, lo que pasa es que yo cada vez que estoy ansioso miro al cielo. Entonces, es ese tipo de consejos que la gente también necesita. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que dar y no ser egoísta, porque si alguien se le acercó a uno y le dijo, esta es la verdad, y uno creyó, ¿por qué nosotros tenemos que ser egoístas en repartir eso? El tema no es repartir un libro. El tema es que la gente sienta de que uno es diferente y de que eso es lo que, digamos, testificar por fe. Pero eso es muy complicado, porque el mundo es muy complejo. Y por cierto, en estos días, en la calle le di dinero a alguien, y una señora que pasaba me dice, no le dé dinero a ese señor. Entonces le dije, mire, si él me lo pide es porque lo necesita, si yo se lo doy. Lo que él haga con ese dinero, eso es un tema de él. Pero a mí me sale del corazón. Aparte de que mi suegro siempre me decía, cuando ve a alguien que te esté pidiendo, pídele al Espíritu Santo que te diga si le das o no le das, si lo ayudas o no lo ayudas. Y la experiencia que tengo es que generalmente cuando la respuesta es ayúdalo, la respuesta viene inmediatamente. Y cuando no hay respuesta, no lo ayudo. Entonces, porque hay que también ser muy, muy sabio con el tema de ayudar a los demás, pero como dice Mateo, dale a todo el que te pida. O sea, mi problema no es juzgar por qué sí, por qué no, sino simplemente el que pida se le da, pero con sabiduría, ¿no? Muy bien, gracias, Gonzalo. Ili. No, perdón un segundito. Es que antes de levantar las manos, Pili, creo, y si me equivoco, corregidme. Creo que Alejandro quería decir algo y Rachel también quería decir algo. Y luego yo, si me permitís, voy a ser muy cortito, porque si habla Billy sé que ya son unas exposiciones muy largas. Y si ella me lo permite, voy a hacer un comentario muy cortito, si ella me lo permite. Entonces, si no me equivoco, creo que era Alejandro el que quería comentar algo y creo que después Rachel. ¿Correcto? Pues venga. Sí, lo que quería comentar era la pregunta que dejó Gonzalo en el aire para que aportáramos sobre José, como que qué fue lo que provocó que José quizás fuese fuerte y no cediera a esa tentación de caer, a obedecer a estas sugerencias de amor para que cayera en los brazos de esta mujer. Yo creo que hay algo importante, no solo para José, sino para cada uno de nosotros, y es la integridad, la fidelidad. Hay una palabra que es el libre albedrío, que es la capacidad que nosotros tenemos de tomar decisiones. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de tomar decisiones dadas por Dios, que solamente lo tiene el ser humano, la tiene el hombre y la mujer, Dios nos da la sabiduría para evaluar en un momento único. La respuesta correcta nos la pone el Espíritu Santo a nuestra conciencia y nosotros evaluamos y sabemos las dos respuestas, la correcta y la incorrecta. Dios nos da a elegir con el entendimiento y la sabiduría. Nos da a elegir sabiendo nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por el libre albedrío tomamos la decisión que consideremos correcta dependiendo de tu integridad y fidelidad con Dios. Eso jugará un papel importante en tu decisión, en la toma de decisiones. José fue un hombre íntegro delante de Dios. Quería agradar a Dios. Tomó la decisión de agradar a Dios.
Por lo tanto, tuvo fuerza de voluntad. No importa las consecuencias secundarias que vinieran, que no eran nada agradables por negarse. Porque mucho castigo que recibió y cárcel. Pero Dios se glorificó a través de ese castigo que prácticamente él recibió por negarse. La integridad que nosotros tenemos que tener delante de Dios jugará un papel importante con el testimonio de nuestras vidas. Muchas veces quizá hemos cometido errores, pero cuando maduramos en la fe, podemos tener una balanza de equilibrio bajo la mirada del Eterno que está sobre nosotros. Y ese Espíritu Santo que Jesús dijo que no nos dejaría solo, que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Ese Espíritu Santo nos redarguye en nuestra conciencia con la respuesta correcta y también con la respuesta incorrecta. Y a través del libre albedrío tomaremos la decisión final de agradar a Dios o no. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien, Rachel. Alejandro, muy bonito. Rachel. No, yo no quería decir nada, ¿no? Ah, es que te he entendido antes de decir, si está muy claro, ¿no? Y me parecía No, que he dicho que se entiende todo perfectamente. Vamos a ver lo que estaba diciendo Jesús, que se entiende todo muy bien. No quiero, de momento no quiero comentar nada. Estoy escuchando, si acaso tengo que hablar, pues ya os digo, ¿vale? Y como habías empezado, pensaba que querías decirnos... No, estoy siguiendo la conversación que de momento, no quiero añadir nada. Gracias, José Miguel. Oye, Pili, pues habla tu hija, porque es que a lo mejor por la hora y tal me alargo yo también. No te preocupes, que no estoy con ánimos hoy para extenderme ni nada. Yo solamente quiero contar que cuando yo llegué al libro de Santiago, que estaba en los comienzos de conocer al Señor y esto, ¿no? Pero cuando llegué al capítulo 2, versículo 18, ¿no? Que dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo entendí perfectamente lo que Santiago quería decir, ¿no? Para mí, lo supe entender. Y eso que no entendía la mayor parte de las cosas de la Biblia, ¿no? Solamente eso, no me voy a extender más. Muy bien, Pili. Pues es que lo ha hecho muy cortito y simplemente es que era más o menos un poquito lo que yo iba a comentar, que creo que es una cuestión de entendimiento. Yo creo que en base a las obras, una cosa es la explicación para que se comprenda y se conozca y luego la comprensión por parte de las personas. Hay una fe, hay unas obras, que se hace a través de una fe que nos lleva a pensar que esas obras se hacen exclusivamente para mi salvación, y hay otras obras que se hacen a través de una fe que consiste en saber que Jesús me ha regalado esa salvación, que yo le llevo en mi corazón y que prácticamente sin darme cuenta de mí van a brotar esas obras pues no para agradar a nadie que esté a mi alrededor, ni pensar que me voy a salvar mediante esas obras, sino simplemente porque cuando veo a alguien desnudo, voy a decir, Dios mío, que antes a lo mejor de conocer a Jesús y tal, y decir, bueno, pues a ver si hay alguien por ahí que le atiende y le da algo, lo que sea. No, ahora lo que voy a coger es que me voy a mi armario, voy a coger, porque le amo, siento amor hacia él, porque Jesús ha transmitido en mí ese amor. Y yo voy a coger del armario esa prenda y se la voy a poner encima, ¿no? O pensar, hay alguien que está en la cárcel, oye, pues mire, que pague sus culpas porque si está ahí será por algo. Y ahí que hace muy bien y se debe de quedar. Pero sin embargo, cuando el amor de Jesús, ese amor, está en mi corazón y yo lo siento así, voy a ir a ese pobre persona que está ahí en la cárcel porque es humano, porque se ha equivocado, y la justicia de la tierra le ha metido ahí, pero lo que necesita es la justicia de Jesús. Y entonces yo voy a ir a verle en ese amor que emana de Jesús hacia mí. Y bueno, pues es como decía Alejandro, es el Espíritu Santo, olvidámosle, es el que nos guíe. Porque lo que tenemos que pedir, efectivamente el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y tenemos que pedirle que Él ponga en nosotros el querer y el hacer.
Y eso a través de pedirle el Espíritu Santo, la fe. Tenemos que pedir fe, porque si no la pedimos, probablemente hay muchas circunstancias que nos pueden hacer perderlas, pero hay que pedirlas, que esté siempre en nuestro corazón y que sea a través del Espíritu Santo, que esté con nosotros, como decía muy bien Alejandro. Y luego, ¿verdad? En nuestro libre albedrío, pues vamos a escoger si queremos servir a Jesús y hacer el bien que debemos a nuestro prójimo o pasamos de todo ello. Bueno, Ahora sí, ahora voy a intervenir. Venga, Reyes. Una pregunta para todos. Es una sencillez. Es una pregunta para todos. ¿Uno nace así o se hace así? Bajo mi punto de vista, se hace. Es mi opinión. Como la has hecho para todos, yo te contesto. Porque nacemos con un pecado y llevamos el pecado dentro de nosotros. Solo cuando aceptamos a Jesús, aceptamos, le conocemos, aceptamos su salvación. Su salvación es que cuando yo me voy a ir transformando a través del Espíritu Santo y voy a ir haciendo y va a ir entrando en mi corazón todas esas obras que emanan del amor que ha transmitido Jesús en mi corazón, y yo las voy a realizar. Luego, bajo mi punto de vista, en contestaciones, cuenta lo que preguntabas, Rachel, se hace, es lo que yo pienso. De acuerdo. Para todos, os he contestado. Muy bien. Yo vuelvo otra vez para atrás, para lo que, digamos, José Miguel. Yo repito, nosotros podemos darle una interpretación a Santiago que es una aplicación. Pero es que el planteamiento que hace Santiago son las obras, o sea, está hablando de la salvación. De hecho, fijaos que dice, ¿podrá la fe salvarle? Y él dice, la fe si no tiene obras, no salva. Entonces, tú le puedes decir, no, yo entiendo muy bien lo que habla Santiago. Santiago está hablando del resultado de la fe. No. La fe sin obras es muerta. Claro. Pero él está hablando, ya os digo, él está hablando a aquellos, por eso le dice, muéstrame tu fe sin obras. Está hablando a gente que quiere jugar con la teología. Yo creo en Dios y hago lo que me da la gana. Entonces dice, espérate un momento, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Esa es la interpretación que tiene. Yo repito, las obras fuera de la salvación, efectivamente, hace énfasis en la piedad, en la generosidad, en la lucha por mejorar, en la transformación. Haz lo que quieras, porque ese es el papel. Es decir, la educación es cambiar. Sabéis que los países donde hay educación se les nota, en el trato, en la forma de hablar, en la forma de tratar. Y es maravilloso, un país educado, y es que da gusto el respeto que te tienen. Te hablan con un... Y ese es el cristiano, eso es lo que tiene que hacer. Pero es que Santiago no habla del resultado del creyente. Está hablando de la salvación. Y él está diciendo que la fe por sí misma no te salva. Luego, cuidado, esto es lo que tenemos que interpretar. Él está hablando de la salvación y dice, si no tienes obras, tu fe no vale, no te salvas. Es que la fe por sí misma tiene toda la razón. La fe por sí misma no salva. Claro que no salva. Porque fe, hombre, no sé, la fe de un católico genuino y auténtico, que el hombre es lo que cree y se dedica a hacer obras para sus salvaciones que le han enseñado, pues que la salvación es por obras. Es lo que dice la Iglesia Católica. Entonces está claro. Pero verdaderamente, si somos privilegiados y nos han expuesto y hemos entendido el mensaje, nosotros sabemos que la fe sin obras, yo es que le entiendo, no sé, perdóname Jesús, o le creo entender, cuando dice es que la fe sin obras está muerta, y es verdad, pero las obras no son para salvarme, yo no hago obras para salvarme, mis obras emanan de mí, no con el concepto de salvarme, sino por amor. A ver, José Miguel, tú estás explicando el papel de las obras. Y es correcto, pero es que Santiago dice, ¿podrá la fe salvarle? Él está hablando de la salvación. Tú no puedes separar de Santiago la salvación
y tratar solo las obras. Porque en este caso estamos todos de acuerdo. Es que la fe te lleva a las obras, claro. ¿Quién discute eso? Nadie. Pero es que Santiago lo que está diciendo aquí no es eso. Santiago lo que dice es que la fe requiere obras. Entonces ya estamos metiendo las obras para la salvación. Y entonces tenemos que saber interpretar esto. Por eso te digo, tú puedes decir, una persona con fe tiene obras. Claro. Ahora, no me metes la salvación. No me metes la salvación. La salvación no tiene nada que ver las obras para la salvación. Sí como testimonio cristiano, sí como el efecto del Espíritu Santo en tu vida. Sí como, es que claro, es que la fe verdadera es que te lleva a las obras. Perfecto. Pero no me lo metas con la salvación. La salvación es una cosa que hizo Dios y me lo ofrece como un regalo. Ahora, hay otra función. ¿Cuál es? No la justificación, sino la santificación. Y ahí metemos las obras. Perfecto. Pero es que Santiago, si tú lees bien el capítulo, te das cuenta que habla de la salvación. Y dice, somos justificados no por la fe, sino por las obras de la ley. Y entonces eso hay que saberlo explicar. ¿Por qué Santiago llega a decir lo contrario de Pablo? Porque Pablo dice, somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Pero Pablo no está diciendo que no hay que tener obras. Estamos diciendo la justificación, la salvación. Las obras no entran. Es un terreno diferente. Eso es lo único que quiero aclarar. Así que Santiago no me está diciendo que el creyente tiene que tener obras. Santiago lo que está hablando es a la gente que quiere jugar con la salvación diciendo yo tengo fe y no necesito obras. Y después estás engañado. Pero el creyente sincero, Pablo dice, no, olvídate de las obras. Tú vive tu fe con sinceridad y ya está. Jesús hizo todo para salvarte, porque lo otro es consecuencia de, vendrá solo. Igual que dice Pablo en ese estudio teológico, un árbol bueno da buenos frutos y no tiene que esforzarse nada. ¿Por qué? Porque eso le nace de sí. Entonces, si tú hablas de que una fe sincera lleva las obras, yo te digo amén, claro. Pero Santiago no está diciendo que el creyente tendrá obras porque sí, porque es que es así. Está diciendo que no somos justificados solo por la fe, sino por las obras. Está hablando de salvación. Y entonces, claro, ahí es donde hay que explicar qué explicación damos a esta afirmación que contradice totalmente la otra declaración de Pablo. Además, fíjate, es que las declaraciones son estas. Pablo dice, somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Y Santiago dice, no somos justificados solo por la fe, sino por las obras de la ley. Tú fíjate. Así que no podemos decir, es que se entiende muy bien. ¿Cómo que se entiende muy bien? Solo se entiende bien si tú le pones el contexto adecuado para quien habla, porque si no, es que se contradicen. Bueno, eso es lo único que me gustaría, o sea, que he querido dejar bien claro porque hay una confusión tremenda. Y yo cuando hablo en la iglesia, y a veces tengo que asistir a enfermos, ay, pastor, yo me voy a perder porque soy una pecadora, soy un pecador. Ya estamos. O sea, ¿me traes las obras? Eso significa no hemos entendido lo que es la salvación. No hemos entendido lo que es la salvación, porque si tú piensas en tus obras, en lo que tú haces, no lo has entendido. La salvación es lo que Jesús hizo, no lo que tú haces. Lo que tú haces es otra cosa, que sirve para testimonio, para que la gente crea. Perfecto, pero no para la salvación. Bueno, es posible que... No, está muy claro. Para mí está muy claro, ¿eh? Pero, está clarísimo. Le preguntaba a Rachel que si se nace o se hace. Era la pregunta que hacía. Es que todo depende. Nosotros nacemos pecadores y nos hacemos Eso es un poco contextual, José Miguel, contextual. Para mí lo que está diciendo Jesús me ha quedado clarísimo. Lo que yo he preguntado es como una pregunta al aire, es un poco contextual, sacada de contexto. ¿Me entiendes? Pero bueno, que también viene un poco al caso. Ya. Pero no, si lo que dices tú del pastor está clarísimo, yo también Sí. he entendido lo que quiere decir. Y lo que pasa es que tú preguntabas si al llegar a esas conclusiones, si el ser humano nace
ya con esa condición o se hace. Tú te refieres al cristiano, al genuino cristiano, si nace o se No, hace. no, José ¿Cuál era la Miguel. pregunta? Es que no sé a qué te refieres cuando No, me dices, refiero en si general, nace o se en general. hace. Tú deja fuera al cristiano, fuera, en general. Venga, no tenemos cristianos. Sí, a eso me refería. Mira, yo en esto diría, nacemos pecadores y nos hacemos hijos de Dios. Eso es lo que yo comentaba. Sí, bueno, pero eso yo ya lo sé, Jesús. Claro, hombre, pues ya está. Pues ya es que es está. eso. Es que es eso, Rachel. Es eso. No, pero vamos a ver, hay gente que no, que está total, o sea, que los ves, que tienen buenas obras también, ¿sabes cómo te digo? Y no tienen nada que ver con, Bueno, con la tú te cristiandad. refieres a Pues la nada. ética o a una ética humana, ¿no? No, que ves que hay gente que, o sea, que tiene buenas obras, que nace de ellos, que nacen así, vaya. No, también Y se hacen hacen, ¿eh? pasan No toda lo la creas. vida, tienen Rachel. buenas obras. No, Sí. Rachel, pero tampoco nacen, se hacen, ¿eh? Se hacen, La ¿verdad? ética humana Vale, no se vale. nace con ella Sí. tampoco. Es un Se tema hacen. de educación, Vale, es un vale. tema de educación. Claro, Bueno, Ok, claro, vale. terminamos aquí porque eso nos adentraría en otro tema que también es largo, ¿vale? Temas de oración que yo voy a leer, porque es eso, y si hay algún tema más, pues entonces lo añadimos. Oramos por Elizabeth Ramírez, por Ruth Chávez, por Susana y por Ángel Vega, temas de cáncer.